Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Hace 3 meses aproximadamente se ha iniciado un proyecto multicéntrico donde participan varias organizaciones, entre ellos el CESU, para comprender el tema de la violencia y la inseguridad ciudadana. Haciendo una revisión histórica del tema, hemos encontrado que hay trabajos muy importantes que se están desarrollando sobre el tema de violencia, criminalidad, bandolerismo, y para ello justamente hay un trabajo, una tesis doctoral que está en curso y cuyo uno de los capítulos de esa tesis doctoral está a punto de publicarse. El autor de esta tesis doctoral es Huáscar Rodríguez y lo hemos invitado para que nos hable un poco de ese proceso histórico que tiene que ver con el tema también de la violencia y la criminalidad. Mil gracias, Huáscar, por estar con nosotros. Bienvenidos a De Cursos. Hola, Alejandra. Bueno, te agradezco por la invitación y acá dispuesto a charlar contigo. En esta tu tesis doctoral que le estás haciendo en Sevilla, tengo entendido, en la Universidad Pablo de Olavide, me he olvidado el nombre, tú intentas reconstruir la historia para visibilizar olvidos que se han hecho y contrarrestar un poco, poniendo sobre el tapete agentes que surgen desde abajo. Y en este caso tú recuperas el tema de los bandoleros de los fines del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Cuál tú crees que es la importancia de este tipo de estudios históricos para comprender, por ejemplo, sociedades actuales o para la ciencia social en general? Bueno, el estudio histórico del delito es muy importante para las ciencias sociales debido a varios motivos. Por una parte, nos permite un acercamiento a las vivencias de los sectores populares. Por otro lado, el delito y su obvio correlato, el castigo, constituyen un terreno muy fértil para analizar las tensiones entre el poder y la resistencia. Y, en tercer lugar, el estudio de la criminalidad, el estudio histórico, puede contribuir a la comprensión de fenómenos políticos y culturales, ¿no? Es un ámbito de investigación que tiene que ver con el inicio de la criminología a fines del siglo XIX, pero de un modo más crítico. Se tardó mucho tiempo en llegar a una visión integral de este fenómeno de la criminalidad, y es en los años 50 cuando Hobsbawm inaugura una nueva mirada, ¿no?, que luego es seguida por otros teóricos, ¿no? Uno de los argumentos fuertes de esa nueva mirada histórica es que la historia se ha construido olvidando a algunos y visibilizando a otros. De ahí que la historia tiene un objetivo político. Contrastando esta visión de Hobsbawm que pone en el tapete esta otra mirada, tratando de reconstruir cuál es el rol de otros agentes en la historia, un autor, Walter Sánchez, por ejemplo, dice, sí, pero la historia se reconstruye desde las categorías actuales. Un historiador reconstruye la historia desde preguntas que se hacen en la actualidad, que tal vez no eran las preguntas que estaba en el futuro. ¿Cómo tú has lidiado en el pasado, quiero decir? ¿Cómo tú has lidiado con este tipo de tensiones que existen para visibilizar algunos agentes que no existían, que no eran visibilizados, y poner un poquito hacia atrás algunos agentes que sí han sido idealizados, etcétera? Claro. Sí, un problema de la historia en tanto disciplina académica fue que durante mucho tiempo lo que se hacía era un cierto tipo de historia denominada ejemplar, ¿no? Se investigaba a personajes que eran un ejemplo se supone, ¿no?, entre comillas, de civismo, de patriotismo, personas idealizadas, héroes perfectos, y claro, exceptuando pioneros solitarios y algunos trabajos de la Escuela de los Anales francesa, solo desde los años 50 y 60 en adelante se ha empezado a revisar las formas de hacer historia, y a través de nuevos enfoques como la historia de las mentalidades, la history from below, historia desde abajo. La microhistoria también, se han empezado a rescatar a personajes, a agentes históricos también importantes, mujeres, monjas, locos, putas, bandidos, maleantes, locos, etcétera, que a su modo eran agentes históricos también. Entonces, claro, ¿cómo abordar a estos personajes? Pues para eso está la investigación archivística, la investigación documental, buscar fuentes primarias. Y ahora, las categorías analíticas sí siempre es un problema, ¿no? Se aplica a categorías pensadas desde hoy hacia el pasado, y eso siempre implica problemas, pero eso es parte de una discusión más larga. Sin embargo, pues no podemos renegar de ciertas categorías, pero sí utilizarlas de modo crítico según cada caso. No creo que haya una teoría
globalizante, universal, que se pueda aplicar a todo. Siempre digo, hay que ver cada caso, que es muy, muy peculiar, ¿no? Tú hablas de archivos, tú utilizas mucho además lo visual, que es muy lindo, porque vas acompañando tu texto con fotos. ¿Qué ha pasado con la historia oral? ¿Es posible reconstruir este tipo de historia con la historia oral? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Para mí ha sido muy difícil. A mí me gusta mucho recurrir a la historia oral, creo que es una metodología muy útil. Pero el problema es de que si uno investiga temas que son muy distantes en el tiempo, se hace cada vez más difícil porque la gente se murió, etcétera, ¿no? Entonces, en el estudio que estoy realizando actualmente, que es sobre criminalidad en Cochabamba a fines del 19 y principios del 20, pues he logrado recuperar algunas leyendas, algunos cuentos en ciertos pueblos, pero que son muy difusos y que no me han contribuido muchísimo a mi estudio. Así que claro, si estaríamos investigando años 50, años 60, años 70, seguramente la historia oral me serviría más. Claro, ¿no? En realidad lo que queda son los cuentos como del Sambo Salvito, me estoy acordando, claro. Tipo Robin Hood, Sí, claro, la literatura también es otra fuente que a mí me sirve y me gusta mucho. Claro que en el caso boliviano no hay mucha literatura sobre la figura del bandolero social, del que vamos a hablar en un momentito, a diferencia de otros países. Acá, por ejemplo, yo conozco 3 novelas: Sambo Salvito de Paredes Candia, El otro gallo de Jorge Suárez, donde aparece el bandolero social hobsbawmiano prácticamente, y otra novela de Waldo Peña Casas, que la he descubierto recién, de los años 80, si no me equivoco, se llama ¿Por qué mataron a Felipe Honores? Un bandido chileno fusilado en Potosí en los años 20, muy interesante. Más allá de eso, no conozco más literatura boliviana que tenga al bandolero social como figura central. A ver, entraremos entonces al tema del bandolerismo. Es decir, cuando tú hablas de bandolerismo, ¿de qué tipo de bandolerismo estás hablando? Porque tú recuperas una gran tipología y te ciñes a lo que llamas el bandolerismo social, si no me equivoco. Sí. Definimos un poquito qué sería el bandolerismo. Ajá. Bueno, el bandolerismo sería un tipo de criminalidad organizada, bandas, grupos de entre 15 a 30 personas o más personas que cometen delitos en grupo, obviamente atacando casas, asaltando a viajeros en encrucijadas, etc., ¿no? El bandolerismo como tal fue descubierto, entre comillas, por Eric Hobsbawm a fines de los años 50, y él acuñó el término, la categoría bandolerismo social, que ahorita vamos a ver de qué se trata. En realidad, él toma este concepto de un latinoamericano, en concreto un peruano llamado Enrique López Albújar, quien en 1936 publicó un libro que se llama Los Caballeros del Delito, donde ya está planteando la teoría del bandolerismo social. Bueno, ¿quién sería un bandido social? Sería pues un campesino fuera de la ley, a quien cierta opinión no toma por un simple delincuente. Es un tipo de criminal que es considerado más bien una especie de héroe, una suerte de vengador o de luchador por la justicia, ¿no? El bandolerismo sería un fenómeno universal que se da en sociedades rurales que están en transición hacia el capitalismo, hacia las sociedades industriales modernas, y se daría con más vigor en zonas de alto pauperismo social, durante crisis políticas y económicas, y también en caso de guerras civiles o invasiones extranjeras, ¿no? Hobsbawm hace una tipología de bandidos sociales, de la cual el más interesante es el ladrón noble, entre comillas, tipo Robin Hood, ¿no? Que sería un paladín generoso que corrige abusos, que inicia su carrera como víctima, roba al rico para dar al pobre, hace un uso moderado de la violencia y su muerte es resultado de una traición. Claro, esta es una tipología ideal, es un tipo ideal, no siempre corresponde con la realidad, pero lo interesante es de que este tipo de personajes a veces confluyen o pueden confluir con ciertos guerrilleros y revolucionarios, aunque para Hobsbawm los bandidos no son revolucionarios, pese a que pueden tener un potencial revolucionario. La idea de Hobsbawm fue distinguir entre un tipo de bandolerismo antisocial y el bandolerismo social, que sería este otro que tiene ciertas simpatías y apoyo campesino y popular. Han habido muchas críticas para cerrar esta parte. Una de ellas, las dos más interesantes, es primero que no es un fenómeno prepolítico, porque para Hobsbawm el bandolerismo social sería un fenómeno arcaico y prepolítico. Entonces no es así. De hecho, hay unos bandidólogos colombianos que plantearon el término bandolerismo político justamente para destacar la importancia política que tuvieron ciertos criminales. Y por otro lado, otra crítica es de que los bandidos sociales no son necesariamente campesinos pobres, como Hobsbawm creía a un principio, sino también hacendados ricos, claro, como ya lo veremos más adelante. Que es el caso que tú vas a relatar. Sí. Antes de terminar esta partecita más
de definiciones, tú distingues entre este bandolerismo vinculado a unas élites y un bandolerismo plebeyo, sí, que en ciertos momentos se van interconectando, etcétera. ¿Cómo tú haces la distinción conceptual? Tal vez podríamos aclarar para después entrar ya al estudio de caso que tú presentes. Claro, sí. Bueno, lo que yo he encontrado con mi estudio es que a fines del siglo XIX en Cochabamba estaba dándose una situación de bandolerismo epidémico debido a muchas razones. Por un lado, la crisis de las haciendas, famosa que todo el mundo conoce. Por otra parte, una recurrente seguidilla de crisis agrícolas, de epidemias, y luego la agudización de las luchas políticas entre conservadores y liberales, ¿no? Todo lo cual, de hecho, devino en una confrontación bélica a gran escala, conocida como la Guerra Federal. Entonces, todos estos factores hicieron de que la criminalidad se vaya politizando y que al mismo tiempo la política se vaya bandolerizando, si cabe el término. Entonces, he encontrado grupos de terratenientes que están luchando por tierra, por agua y por sus propias propiedades, están luchando entre sí, son familias que viven en una suerte de Far West, si pensamos en el Valle Alto, por ejemplo, donde había una privatización de la justicia prácticamente, se trataba de una suerte de guerras privadas entre terratenientes y entre familias, y claro, la ley del ojo por ojo, diente por diente era muy vigente y hacía justicia quien pegaba más tiros y quien tenía más plata. Entonces, en ese contexto se van dando criminalidades que tienen que ver con luchas familiares, pero que se cruzan con rivalidades políticas conservadores liberales, ¿no? Pasa que este tipo de criminalidad, ¿cómo operaba? Pues lo que querían estos señores terratenientes con sus matones era anular al rival político en las elecciones, y ir al día de elecciones con los tiros y a ver quién controlaba el voto. Y por otro lado, las luchas por tierra y por agua, que te digo. Debajo de esto había pues un bandolerismo campesino y popular, plebeyo, que lo que quería era acumular económicamente algo de dinero y para poder comprar su tierra, ¿no? El piquero era el ideal del campesinado bayuno, y claro, los colonos sin tierra, pues no solo recurrieron a la migración, no solo recurrieron al trabajo colono, al comercio, a la arriería, sino también al robo, ¿no? Y bueno, entonces ahí es que veo una articulación entre distintos tipos de bandoleros. Ahora, por otro lado, eran raros los casos de bandidos a tiempo completo. Un bandido hoy, mañana podría ser una autoridad política, un ciudadano común y corriente, un campesino cualquiera. Y entonces eran raros los casos de malhechores que estaban todo el tiempo dedicados a este oficio, ¿no? Ahora hay un fenómeno que tú describes, y ahora sí entramos al estudio de caso, en este periodo convulsivo de fines del siglo XIX, cuando se inicia la guerra, o un poquito antes de iniciar la Guerra Federal, se inicia la Guerra Federal, etcétera, es este vínculo que a mí me pareció muy interesante entre todos estos procesos de bandolerismos y los procesos eleccionarios, donde tú dices, donde además hay una característica en Cochabamba que me llamó la atención cuando he leído tu texto, y es que 67% de los que votaban eran aquellos que no eran considerados ciudadanos, los artesanos, etcétera, y que no sé si estarán vinculados a estos otros procesos bandolerismos. Pero hay un fenómeno muy, muy vinculado entre lo que es la política y lo que es el bandolerismo. A ver, contanos un poquito tu estudio de caso. Bueno, eso tiene que ver con la política en el sentido de que, como yo he dicho, había una pugna por el poder regional, pero también nacional. La hegemonía sucrense del Partido Constitucional estaba en decadencia, estaba muy desgastada, y había pues una pujante élite paceña y comercial que querían tener en sus manos el poder político, ¿no? Al mismo tiempo, otras regiones postergadas, tipo Cochabamba, que se vio muy afectada por políticas librecambistas que importaban cereales chilenos baratos, y acá la producción cerealera cochabambina estaba también ya sin muchos mercados. Todo eso hizo que discursos federalistas de descentralización política tuvieran cada vez más auge. Al mismo tiempo había mucho descontento indígena, ahí viene la rebelión de Zárate-Vilca, por ejemplo, que buscaba en gran medida un gobierno indígena propio para recuperar tierras. Todos estos factores pues constituyen un polvorín que estalla en la Guerra Federal, ¿no? Debido a una ley dedicatoria que quería que Sucre tenga la sede de gobierno para siempre, ¿no? El poder ejecutivo. ¿A qué venía esto? Venía hacia el tema político también. Las elecciones, sí, en efecto, en Bolivia se vivía una democracia censitaria, existía el voto alfabeto solamente, o sea, los analfabetos no podían votar. Sin embargo, la corrupción electoral y el cohecho ampliaban el número de personas que no eran consideradas ciudadanas y que sí, en cambio sufragaban. Por lo tanto, ¿qué ocasionó eso? Un montón de redes clientelares
un montón de caudillos locales, regionales, que empiezan a organizar a sus esbirros, a sus matones, con gente de diversa procedencia, campesinos, artesanos, delincuentes comunes y corrientes, y esas luchas pues llegan a su máximo auge en la Guerra Federal, ¿no? Ahora, una cosa que tú vas mencionando es que cada vez que había elecciones habían incendios, habían saqueos, habían violencia de estas pandillas bandoleras, ¿no? Es decir, había como una especie de acompañamiento a los procesos políticos por estos grupos bandoleros. Sí, en efecto, el tema electoral es bien interesante porque casi todas las elecciones se llevaban a cabo, sobre todo en las provincias, con altos niveles de violencia. Yo he encontrado muchos casos en panfletería y en periódicos y también en juicios de muchas evidencias de la violencia. Hay, bueno, Marta Irurowski también ha estudiado esto en varios textos suyos. Se puede ver los niveles de violencia que acompañaban a las elecciones. Y eso se debe a muchos factores, a la poca presencia del Estado en ciertas zonas rurales. Tiene que ver con el dominio territorial que empezaron a ejercer el Partido Constitucional y el Partido Liberal por su lado, cada quien con sus propias redes clientelares y con sus propias cuadrillas armadas de matones, ¿no? Por lo tanto, en efecto, las elecciones eran muy violentas. En 1888, por ejemplo, en Palca, hoy llamado Independencia, hubo un enfrentamiento brutal con 7 muertos, el pueblo incendiado en gran medida, y eso era algo medio común, más o menos, ¿no? Entonces, ¿se podría decir que había una especie de amparo en el tema político para también un enriquecimiento, un reconocimiento personal entre los bandoleros, tú crees? Porque hay una especie de discurso del ladrón, del bandolero bueno, social, etcétera, pero a la vez participamos en esto, pero a la vez tenemos actos criminales, pero a la vez también hay un reconocimiento que vamos ganando, que tú desarrollas muy bien cuando desarrollas la figura de Lanza. Cuando dices, pucha, esta persona también tenía una especie de ideal de reproducir lo que fue su abuelo, que fue un guerrero de la independencia. Claro, eso nos conduce pues a un estudio, a un estudio de caso en concreto, que es el de Martín Lanza. No sé si ya podemos entrar ahí. Entraremos porque... Y bueno, a partir de la figura de Martín Lanza yo me interesé por estos temas. Martín Lanza es uno de mis personajes, no el único, pero es uno muy importante. Él era el nieto de José Miguel Lanza, sí, el padre de la patria más famoso, digamos, ¿no? Guerrillero de la independencia. Y Martín Lanza, claro, era un roscahuahua, era un tipo que tenía plata, haciendas y todo, era liberal y hace su propio grupo armado llamado Los Ligeros, donde participaban, entre otras personas, Rodolfo Montenegro, el padre de Carlos Montenegro. Bueno, habían aristócratas, pero también había una base campesina y plebeya en este grupo. Y lo que hacían era asaltar a los conservadores, sus haciendas, sus casas, espantarlos a tiros en las elecciones, en fin, asaltar sedes policiales. Y claro, este tipo era un aventurero, era un joven guapo, un Casanova soltero, y era un valiente, en fin, con su carisma y su onda mesiánica, pues se creía la reencarnación de su abuelo. Va convirtiéndose en una figura importante dentro del Partido Liberal. Llega la Guerra Federal y ahí este señor se vuelve uno de los caudillos más importantes. Va agrupando a varias cuadrillas de delincuentes comunes y de gente común y corriente que se suman a su grupo, y también va coordinando acciones con gente en el Valle Alto. Ahí había otro personaje, Juan Atanasio Lara, muy interesante, del cual podemos hablar después. Y finalmente la Guerra Federal en Cochabamba la ganan los liberales, y gracias en gran medida a Martín Lanza. Fue un personaje importante para la Guerra Federal y para el resultado de la Guerra Federal, el triunfo del liberalismo aquí en Cochabamba. Cierto, Cochabamba se convirtió en un punto neurálgico y estratégico de la guerra, y de hecho, según entiendo, fue la única capital departamental durante el conflicto bélico que sufrió combates y cañonazos. Ni La Paz sufrió combates y cañonazos como Cochabamba. Y bueno, cuando los liberales ganan durante la Guerra Federal, pues Lanza se convierte en el gran ídolo de las multitudes, y bueno, le dan el grado militar de teniente coronel. La plebe lo amaba, y entonces claramente corresponde esta figura al bandido social de Hobson. Luego, claro, él se pelea con el liberalismo porque era muy radical. El liberalismo se convierte en blandengue, como toda revolución tenía que pues restaurar el orden, el viejo orden, con todas sus jerarquías e injusticias, y Lanza se convierte en una espina en el zapato del liberalismo. Montes era su bronca, y lo van alejando de las esferas, digamos, del poder. Nunca tuvo un cargo, excepto intendente de policía, esto me enteré recién, en Tarija un tiempo. Luego viene la Guerra del Acre, lo mandan ahí de castigo, deserta, le hacen N juicios.
Y este tipo vuelve al bandolerismo otra vez, rearma su banda y empieza a planificar una nueva revolución. Asalta haciendas en Ayopaya, que por cierto era la región de la guerrilla de su abuelo, entonces él siempre tiene esta conexión mítica con la épica de la independencia, y finalmente es atrapado, su revolución fracasa, intenta tomar un cuartel en Cochabamba. En 1902 el Expreso, la plebe iba a los juicios queriendo rescatarlo, le echaban misturas, las putas de la ciudad también asistían a sus juicios y era todo un escándalo. Al final, bueno, lo intentan rescatar cuando lo llevaban a La Paz en una diligencia, hacen una emboscada, fracasa, llega a La Paz y, bueno, está en la cárcel, pasan años y Montes llega al poder y su gran enemigo, y bueno, lo sentencian a muerte, muere fusilado en 1905 en La Paz. Hay un conato de revuelta, tanto en La Paz como en Cochabamba. Y al final este personaje, que fue muy importante, muy interesante, al cual incluso se le han hecho coplas, ha desaparecido prácticamente de toda memoria. Como tú dices, el proceso que le ayudó a construir lo destruye. Él mismo lo destruye, paradójicamente es ese proceso el que va a acabar destruyéndolo. Cierto, sí, sí. Ahora, hay un tema que a mí me pareció bien interesante cuando iba leyendo tu texto, es el tema de las mujeres, ¿no? Aparecen las putas, como tú dices, apoyándolo en el juicio. Sí. Aparece muy indirectamente mujeres que son asaltadas, que son matadas. Incluso cuentas un relato de una mujer que entraron los ligeros y sus sesos, el periódico dice, los sesos alcanzaron a todo lado. Sí. Aparecen muy de un lado, ¿no? Es decir, no aparecen directamente. Yo me preguntaba cuando leí, ¿cuál fue el papel de las mujeres en estas bandas, entre estos bandoleros? Porque digamos en las heroínas las mujeres jugaron un papel fundamental. Ahora, en esa época de la Guerra Federal, ¿cuál fue? Claro, bueno, las mujeres tenían un rol subsidiario prácticamente en este tipo de bandas. Las bandas que he encontrado eran eminentemente masculinas, con una excepción que voy a comentar ahorita, y participaban como amantes, como prostitutas, como cocineras de estos bandidos, ¿no? Pero también como fuerza de choque subsidiaria. He visto algunos casos donde hay grupos que están atacando a una casa y por detrás están las mujeres tirando las piedras, en fin. Y claro, también la posición de las víctimas es interesante. Todo estudio de la criminalidad debería estudiar también las víctimas, ¿no? Hay muchas mujeres víctimas que he encontrado de estos bandidos que morían a tiros, a golpes. Y bueno, también el rol de las chicheras. Las chicheras eran pues las madrinas, entre comillas, de ciertos bandidos. Y claro, la chichería, entre paréntesis, quisiera decir que constituye también un espacio de violencia muy importante. Yo en esto discrepo con Gustavo Rodríguez, quien tiene una visión exageradamente idealizada de la chichería como un espacio que disuelve las clases sociales, como un paraíso idílico y bucólico, y lo que yo encuentro en los juicios es una realidad completamente distinta, una realidad marcada por la violencia. Volviendo al tema de las mujeres, he encontrado un caso excepcional de una mujer que lideraba una banda delincuencial en Cañada Chicas, un pueblo cerca de Vacas. Se llamaba Valeriana Villarroel. Era un grupo de abigeos constituido por ella, que era la jefa, su amante y sus hijos y otra gente más. Entonces, en 1915 eran el terror de Cañada Chica, tenían sus propiedades en Yungas de Bandiola también, se movían en un territorio amplio y pues eran los dueños de Cañada Chica prácticamente. Operaban en coordinación con un señor, un joven abogado bien maleante que se llamaba Juan Atanasio Lara, que terminó como un ilustre ciudadano punateño, irónicamente. Este Lara fue un héroe de la Guerra Federal también, de conservador se pasa a los liberales, y este señor abogado pues les ayudaba en las chicanerías a esta banda criminal y bueno, es el único caso que encontré. ¿Qué has encontrado? De una mujer liderando una banda, ¿no? Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Una última pregunta para ir cerrando el programa. ¿Cómo tú crees que esta historia criminalística de fines del siglo XIX nos podría servir para comprender lo que está sucediendo hoy en términos de violencia? Porque, por ejemplo, cuando yo leía tu libro y leía el tema de la vinculación entre política y violencia, entre el rol de los caudillos, me hacía pensar a muchos de los procesos que se están viviendo, las tácticas de cooptación de estos mismos bandoleros que distribuían plata, etcétera. Me hacía pensar algunos procesos que se están viviendo hoy en día. ¿Tú crees que sería factible hacer algunas similitudes? ¿Cómo la historia criminalística del pasado nos puede servir para comprender la historia de la violencia hoy en día? Bueno, puede servir de múltiples formas y de hecho hay un debate que se planteó a Hobsbawm, sus detractores y críticos le planteaban
la pregunta de si el bandolerismo social en concreto existe hoy mismo. Entonces, se supone que era un fenómeno del siglo XIX, de las sociedades tradicionales rurales en transición al capitalismo. ¿Qué pasaba hoy? Y claro, Hobsbawm termina aceptando de que hay nuevos bandidos sociales. No sé, puedes pensar en Techo de Paja, Roberto Suárez. Claro, narcotráfico, y pensaba mucho. Exacto, muchos narcos que son como héroes, claro, son unos malditos, si no piensan en México, pero al mismo tiempo han habido casos en Colombia, en Bolivia, en otras partes, donde ciertos delincuentes son como santos porque en cierta medida eran benefactores también, claro, por conveniencia. Por diferentes motivos, pero son benefactores de la comunidad. En algún sentido pueden haber benefactores, y en otro sentido también hay mucho de mitología. Por ejemplo, Ben Altankara, que era un maldito, muere, y ahora es como, dicen que le ponen flores, es milagroso, no sé qué, rápidamente ya hay todo un mito sobre Tankara también. Entonces vemos que en la actualidad la criminalidad puede ser todavía analizada desde este tipo de miradas históricas, sin duda. Mira, se nos ha acabado desgraciadamente el tiempo porque es un tema que a mí me interesa, pero de todas maneras creo que nosotros vamos a juzgar al violento dependiendo de dónde estamos también, ¿no? En lo mismo para Lanzo y lo mismo para cualquier caso. Sí, en efecto, puede haber mucha idealización con la teoría del bandolerismo social, y hay que tener cierta precaución y ver cada caso, depende siempre de cada caso. De dónde estamos. Mil gracias por estar con nosotros, Huáscar, y compartir este libro que a mí me parece genial. En enero sale, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, va a ser publicado por la alcaldía, si no es en diciembre, en enero, que es lo más probable, y bueno, pues espero lo estemos comentando otra vez más adelante. Vamos a estar esperando. Mil gracias por estar con nosotros y mil gracias a ustedes por acompañarnos esta noche.